Bueno, buen día a todos, espero se encuentren bien. Lo que nos concierne hoy es la práctica número 5, que sería la práctica de fotosíntesis. Así que vamos a comenzar con una pequeña pregunta: ¿de dónde proviene la energía que llena de vida a la Tierra? Pues aquí estamos viendo a Gaia, pero de God of War, pero igual, pues hablando de eso, nos vamos a enfocar un poquito en el Sol. Es el motor que impulsa los procesos vitales para la vida en la superficie de la Tierra. Entonces, para la conservación de la vida en las células vegetales y animales se requiere un consumo continuo de energía, la cual procede del sol directa o indirectamente. Entonces, hablemos un poquito de cómo es que se fue formando la vida en la Tierra. Primero, no había absolutamente nada, solo teníamos tierrita y todo. Comenzaron a caer un montón eh, de estructuras de meteoritos a la Tierra, los cuales contenían una gran cantidad de sustancias, pero al final de cuentas, pues estos dieron lugar a que se formara el océano. Después de que uno ya cuenta con océano y aparte de eso uno cuenta con una luz solar, pues los átomos ahí de diferentes sustancias, de nitrógeno, de carbono, de fósforo, ¿qué más? El hidrógeno también, se fueron ahí organizando y todo y formaron las primeras moléculas. Estas primeras moléculas, quién sabe Dios cómo se hicieron, pues al final de cuentas eso es lo que busca la bioquímica, pero que todavía no lo han solucionado. Y pues dieron lugar ahí a los primeros organelos. Los primeros organelos se organizaron para formar células y pues fueron evolucionando con el tiempo hasta convertirse en lo que hoy conocemos como vida. Pero pues hablando de eso, hablando de los primeros organismos unicelulares, hace 3.500 millones de años, pues encontramos las cianobacterias. Estas estructuras, bueno, 3.800 en este caso, de esta imagen que fui sacando de un documental de Nat Geo, está bastante bueno, ahí se los voy a pasar. Eh, y pues estos se encontraron en un ambiente desolado, eran las únicas que tenían organelos fotosintéticos, o sea, tenían ahí cloroplastos, y estos cloroplastos con su clorofila pues fueron absorbiendo la luz del ambiente, fueron convirtiendo ahí las partículas que encontrasen en el ambiente más la luz solar en azúcares simples, azúcares complejos, con los cuales pues se iban alimentando y se iban reproduciendo. Permitieron que más o menos 2.000 millones de años después cambiara la composición de la atmósfera con un alto contenido de oxígeno diatómico, modificación de la atmósfera, y favorecen la aparición de organismos aeróbicos. Con esto pues se fue llenando de oxígeno el ambiente, se fue generando una atmósfera, se fue generando el ozono, porque cuando llegaba el oxígeno diatómico a una zona bastante elevada, bastante alejada de la Tierra, de la litosfera, pues por la cuestión de que se iba relacionando con algunos eh, rayos de luz bastante fuertes, pues se iban formando los oxígenos triatómicos, o sea, el O3 o el ozono. Entonces, esta capa protectora, más la gran cantidad de oxígeno que se encontraba en el ambiente, favoreció la aparición de organismos aeróbicos, o sea, los organismos que necesitan oxígeno para sobrevivir. Pero también, pues, por procesos de eutrofización que vamos a ir viendo ahí en el transcurso de algunas otras prácticas también, me gusta tocarlo un poco, pues es una cuestión en la que digamos que se lixivian nutrientes como sería el nitrógeno, el fósforo y el potasio de nuestros cultivos, se van por el manto freático, caen en ríos, y luego estos ríos llegan a lagos, y pues en estos lagos tanto las cianobacterias, que a día de hoy todavía siguen existiendo mucha, y aparte de eso también las algas comienzan a crecer abundantemente, y observamos esto como por ejemplo en el lago de Amatitlán. Bueno, entonces comenzamos con aproximadamente 5 millones de kilocalorías provenientes del sol. De eso nada más agarramos un 1%, y de este 1%, en estos organismos productores, cuando estamos hablando de esta simbología de Odum, pues el sol está en un circulito, y en estos eh, vamos a ver, como óvalos rectangulares que tienen ahí una parte recta, serían los productores, se absorbe nada más un 1%, entonces serían 50.000 kilocalorías. El 85% se pierde en respiración, que en este caso serían 42.500 kilocalorías, y 5% en desechos de la planta, que serían 2.500 kilocalorías. Luego, por puro diezmo ecológico, que es de esta manera que se va acumulando la energía en diferentes animales, va agarrando digamos, por ejemplo,
grillo de una plantita, de otra plantita, y va absorbiendo únicamente el 10%. 85% se va en respiración por cuestiones de la mitocondria y un 5% pues se va en desechos, excreciones, sudor, eh, y pues eso principalmente. Y de igual manera pues tenemos a un ave que va a estar consumiendo el 10% de este grillo, pues tiene que consumir bastantes grillos para poder saciar la cantidad de kilocalorías que necesita, y así subsecuentemente con un lobo, no, con un águila, por ejemplo, porque estamos hablando de esta ave, y así sucesivamente con los demás componentes de la red trófica. Aquí podemos ver un buen ejemplo de esto. Tenemos el productor, que sería el pasto, tenemos al grillo, tenemos a la rata, que sería el consumidor secundario de este consumidor primario, y tenemos el consumidor terciario, que sería esta serpiente. Eh, pues gran parte de esta energía se desperdicia en respiración y en calor. De la energía que llega a cada nivel solo se aprovecha una parte, en este caso sería la ley del diezmo, el 10%. Para las funciones vitales, y otras partes se pierden con la respiración en forma de calor, como les estaba indicando. Y bueno, todos mueren, todos terminan muriendo. Imagínense que la serpiente nada más se termina comiendo una parte del ratón, o el ratón se termina comiendo nada más una parte del grillo, o igual las excreciones de cada uno de ellos eh, van a llegar o van a tender a estos organismos descomponedores. Lo mismo con este pasto, si va muriendo o va pues desechando algunas hojas. Luego podemos hablar del metabolismo. En el metabolismo tenemos que son reacciones biológicas catalizadoras o catalizadas por enzimas, ¿sí? La importancia ecológica de la fotosíntesis y la respiración celular, y los autótrofos y los heterótrofos. Ahorita lo vamos a ver en el esquema. Primero vamos a hablar del anabolismo. Construye moléculas, almacena energía. Entonces, cuando nosotros consumimos anabólicos o se hace un proceso de anabolismo, agarramos componentes pequeños, o sea, digamos, moléculas, y se van, o partículas, y se van generando moléculas, o moléculas y se van generando moléculas aún más grandes. Entonces, por ejemplo, de esto tenemos el proceso anabólico de la reacción de la fotosíntesis. Luego tenemos el catabolismo, que sería la degradación de moléculas y consume energía. Por ejemplo, lo podríamos ver en la respiración celular. Entonces, digamos que una es lo que podríamos encontrar en los cloroplastos, y otro lo podríamos encontrar en la mitocondria. Ok, entonces veamos este esquema que tenemos aquí a un lado. Tenemos plantas, algas y bacterias, que son autótrofos, o sea, organismos productores. Y estos organismos productores consumen el dióxido de carbono que proviene de estos organismos, que serían animales, hongos, bacterias, que son heterótrofos, o sea, necesitan consumir a otro organismo para poder alimentarse y poder cumplir con sus funciones normales, las funciones del cuerpo. Entonces, digamos que estos organismos autótrofos producen compuestos orgánicos asimilables por estos organismos. Digamos, la lignina puede ser consumida por este hongo. Ciertas fibras, pero principalmente azúcares, son consumidos por este humano. Y de igual manera, pues tenemos aquí algunos, bueno, en este caso sería, si no estoy mal, un gusano de tierra, pero este es, bueno, consume raíces, consume parte del suelo. Tenemos esta mantis religiosa, que es Mantodea, que consume otros organismos heterótrofos, como por ejemplo, porque como son carnívoros, entonces estarían consumiendo ahí más de algún otro animal. Ok, esta es la ecuación general de la fotosíntesis. Entonces, mucha, comenzamos con 6 dióxidos de carbono, que sería CO2, más 6 moléculas de agua, que sería el H2O, y serían 2 moléculas inorgánicas. Aunque ustedes digan, ok, pero miren, el carbono tiene un, perdón, el dióxido de carbono tiene un carbono, entonces debería de ser una molécula orgánica, pero no, o sea, según la química orgánica, pues lo vamos contando como también una molécula inorgánica. De igual manera, el agua. Entonces, con esto, más ayuda de la energía solar, en los cloroplastos nosotros vamos produciendo glucosa y oxígeno como un desecho. Entonces, la glucosa siempre va a trabajar de esta manera. Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno.
Y bueno, así trabajan los sacáridos, o sea, los azúcares. Esto sería un paréntesis y se multiplica por 2, siempre, con los hidrógenos. Y aquí lo vamos a tener por 1 y por 1. Entonces, no importa qué vayamos poniendo, siempre vamos a obtener un resultado que nos va a dar un azúcar. Esta es la fórmula de los azúcares. Entonces, en este caso que estamos hablando de una hexosa, o sea, un azúcar de 6 carbonos, entonces vamos a tener 6 por 2, 12, y 6 oxígenos también. Y también vamos a tener 6 oxígenos diatómicos. ¿Por qué diatómicos? Porque tiene 2 átomos y así es como se encuentra normalmente en la naturaleza, en el ambiente. Esta es una molécula orgánica y esta es una molécula inorgánica. Esto se encuentra como gas y esto se encuentra como un sólido. En este caso, de este lado se encuentra como un sólido y un líquido. Y a puro tubo necesitamos energía solar. Aquí, si hubiéramos seguido ahí algún proceso químico como tal, hubiéramos tenido que poner un triangulito aquí, porque es como el consumo de energía o el uso de energía para que se dé esto. Entonces, hablemos de los componentes. Primero vamos a hablar, bueno, del carbono, pues ya tratamos un poquito aquí en la parte de arriba, pero igual lo vamos a tratar después, pero vamos a comenzar con la luz. Cerca del 40% de la energía radiante recibida en la Tierra está en la forma de luz visible, el 40%. Entonces, lo demás va del infrarrojo que iría por aquí arriba, de los 780 para arriba, y los ultravioleta que irían de los 430 para abajo. Entonces, ¿qué encontramos por ahí? Aparte de eso, también encontramos los rayos gamma, también encontramos los rayos X. En la parte de arriba tenemos las ondas bastante largas y casi todas estas son imperceptibles para la vista. Siempre tenemos que estar utilizando ahí algún tipo de herramienta para poder hacer mediciones de estos. Entonces, las hojas comúnmente absorben cerca del 80% de la luz visible que llega a ellas. Entonces, si estamos diciendo que del 100%, el 40% es energía visible y de ese 40% se consume un 80%, el otro 20% lo refleja. La intensidad lumínica varía con la hora del día, esto es bastante cierto, entonces dependiendo de la hora del día también vamos a tener una cierta cantidad de fotosíntesis producida por hora. También depende de la latitud, de la altitud y de la composición de la atmósfera. Entonces, si estamos en una zona en donde la composición de la atmósfera tiene una cantidad bastante baja de dióxido de carbono, va a ser un poquito complicado que se realice la fotosíntesis. No imposible, pero va a ser un poco más lento. Latitud y altitud también son componentes bastante importantes porque dependiendo de esto, pues también vamos a encontrar una diferente composición de la atmósfera y temperaturas también. Si tenemos una temperatura muy baja, esto quiere decir que pues la planta va a estar reduciendo ahí todo su proceso metabólico y entre ellos pues la fotosíntesis. También variación considerable en las intensidades lumínicas es necesario para optimizar tasas fotosintéticas. Bueno, entonces, variaciones considerablemente... vamos a ver. Ok, variación considerable en las interacciones lumínicas. Bueno, hablando de eso, hablando de que necesitamos unas variaciones bastante grandes, si estuviéramos hablando de temperatura, por ejemplo, para los que les interese esto, si tenemos un gradiente bastante alto de temperatura, o sea, tenemos temperaturas muy altas y luego temperaturas muy bajas, entonces, si estamos hablando, por ejemplo, en melones, los grados Brix, que sería la cantidad de azúcar en el fruto, incrementa. Pero bueno, aquí tenemos otra vez la fórmula que habíamos indicado. 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 de agua, más luz. Bueno, en este caso serían 6 de agua. Estaría produciendo 6 de carbohidratos, o sea, un carbohidrato de 6 carbonos y 6 de oxígeno. Ahora bien, la clorofila captura luz, sí, pero aparte de eso, la clorofila, los carotenos, las fibocaínas y algunos otros componentes. Entonces, la mayoría de plantas contiene ambas. Tenemos clorofila A y clorofila B. La clorofila A va a ser como un tipo azul verdoso, estamos viéndola por acá. Entonces, refracta ahí una coloración azul verdosa. Por eso es que vemos plantas como por ejemplo la Dieffenbachia, que tiene ahí una estructura así como azulada, la millonaria que la conocen,
y la clorofila B, que sería tendiendo a un amarillo verdoso, también la podemos observar acá, como por ejemplo una planta de maíz. Luego tenemos otros pigmentos que también son fotosintéticos, pero en menor medida, que tendríamos el caroteno, que es como anaranjado, está por acá, por acá. Las fibocaínas, que serían rojizas, que sí estarían por acá, y otros varios tipos de clorofilas. Tenemos cerca de unos 250 a 400 pigmentos, que serían moléculas que se agrupan como una unidad fotosintética. No trabajan por separado, todos trabajan juntos. Luego tenemos agua, pues esto ya lo habíamos trabajado creo que la semana pasada, y si no, pues lo trabajé con los de ecología, pero les comento. Menos del 1% de toda el agua absorbida por la planta es usada en la fotosíntesis. ¿Qué pasa con el otro 99%? Pues el otro 99% sirve para otros procesos. Un 4% sirve para estructural, o sea, para mantener turgente la planta, y el otro 95% se consume por un proceso que se llama evapotranspiración. Se evapora del suelo y se transpira de la planta, como que estuviera sudando. Entonces hay intercambio gaseoso por gradiente de concentración, o sea, tenemos una concentración alta en el interior de la planta y una concentración baja en el exterior de la planta. La mayoría del resto es transpirada o incorporada en materiales vegetales, fuentes de electrones y protones para la fotosíntesis. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestra molécula de agua, que tenemos dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces, vamos a obtener ahí, vamos a separarlo, y lo que necesita la planta para todo el proceso fotosintético son los hidrógenos. Son estos dos hidrógenos y estos dos electrones con los que cuenta. Y el oxígeno, pues, se va a ir conectando con otro oxígeno para después de eso formar un oxígeno diatómico. Aquí dice un medio de O2, pero entonces, ¿qué es? Un O. Y para estar en equilibrio bueno, para estar estable en el ambiente, se junta con otro oxígeno y después de eso es excretado por la planta mediante el parénquima esponjoso que se encuentra en la parte inferior. Bueno, pero dependiendo de la planta. Luego tenemos el proceso fotosintético, las reacciones dependientes de la luz, o sea, la cosecha de la luz, que sería que todos estos fotones, que son estas estructuras sin peso, que son nada más luz, pues van incorporándose a la planta, van excitando aquí el cloroplasto, y pues se va formando o se desarrollando el proceso de la fotosíntesis. Ocurre en la membrana del tilacoide, entonces en la parte lumínica o en la parte de luz sería en la membrana de los tilacoides, aquí, en la membrana interna. Y la reacción de fijación de carbono, formación de carbohidratos, ocurre en los estromas, que sería esta parte que está fuera de los tilacoides, que sería la fase oscura. Entonces, fase oscura, que sería la fijación de carbono en el estroma, y en la membrana de los tilacoides se cosecha la energía lumínica. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos la reacción lumínica, que llega el fotón de luz, excita la membrana de los tilacoides, se incorpora el agua, se genera el O2, y del agua pues se van absorbiendo estos hidrógenos que se van utilizando para que el NADP, que sería nicotinamida difosfato, se convierta en una nicotinamida difosfato hidrogenasa y entre en el ciclo de Calvin. Y el ADP, que sería el adenosín difosfato, más un fósforo, se convierte en adenosín trifosfato. Se mete el ciclo de Calvin y el dióxido de carbono que tenemos aquí se convierte al final de cuentas en una azúcar. Y como les dije ahí arriba, esta es la fórmula del azúcar, CH2O. Le metemos 6 dióxidos de carbono que tenemos, C6H12O6. Luego tenemos los tipos de fotosíntesis. Tenemos el tipo de fotosíntesis C3, que sería el ciclo de Calvin, bueno, fotosíntesis de Calvin. Son las más comunes, llamadas así porque el ciclo de Calvin, como les estaba indicando, produce un azúcar de 3 carbonos, el 3-PGA. Son vulnerables a la fotorrespiración. Ahorita más adelante pues vamos a ir viendo aquí lo de la fotorrespiración, si no pues lo voy a ir presentando ahí mediante algunas imágenes en línea, pero bueno,
Entonces, primero que nada, ¿cómo es la anatomía de estas plantas? O sea, ¿cómo es la estructura de los tejidos? Primero tenemos una epidermis como en todas las plantas. Después de eso tenemos el parénquima empalizado, esto lo vimos en las prácticas pasadas. Son estas estructuras en forma de palo que tienen alto contenido de cloroplastos. Lo encontramos en la parte de las, o sea, en la parte de arriba. Y pues estas son las encargadas de todo el proceso fotosintético. Luego para el intercambio gaseoso sería el parénquima lagunar o el parénquima esponjoso. Entonces, se realiza la absorción de dióxido de carbono, el parénquima esponjoso lo mueve, puede fotosintetizar un poquito, sí, pero después de eso lo mueve al parénquima empalizado, ahí se realiza el mero trabajo, se genera ahí el oxígeno como desecho, se pasa al parénquima esponjoso y sale. ¿Qué más sale? El vapor de agua porque necesitamos un poquitín de agua, pero todo lo demás se transpira. ¿Y esto por dónde va a salir? Por los estomas. No confundir con los estromas, que es parte del cloroplasto. Es donde se realiza la fase oscura. Luego tenemos la fotosíntesis C4 o de Slack, perdón. Eh, Plantas C4 cuentan para, más o menos son unas 1000 especies. Se encuentran principalmente las liliópsidas, las vamos a ver más adelante en la práctica 7 si no estoy mal, y plantas de regiones áridas. Producen un compuesto de 4 carbonos que sería el ácido oxaloacético. Su ventaja es una reducción de la fotorrespiración. Volvemos a hablar de la fotorrespiración, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, cabal saliendo de esto, pero bueno. Aquí lo que encontramos es una anatomía de Kranz. Anatomía de Kranz, no de Franz, de Kranz. Encontramos aquí que en el maíz y en la caña de azúcar encontramos una estructura bastante parecida. Tenemos todo esto que es pura anatomía de Kranz, que serían parénquima del mesófilo. Tenemos la epidermis, la corona de células de parénquima con cloroplastos muy grandes. Aquí tenemos las células, el parénquima del mesófilo. También tiene una alta cantidad de, de parénquima con almidón, parénquima amilífero. También tenemos una extensión de fibras y una epidermis inferior. Luego tenemos aquí la caña de azúcar, que serían las células de la vaina. Vamos a tener aquí ciertas estructuras envainadoras que también van a tener el parénquima amilífero, el clorénquima, que sería el parénquima fotosintético, que va a ser en anatomía de Kranz, o sea, pura célula del mesófilo exactamente igual. Y eso principalmente. Entonces, ¿qué es esta fotorrespiración? Tenemos, permítanme, la fase oscura que se va a realizar aquí en el estroma, que sería en donde se acumula el dióxido de carbono o fija el dióxido de carbono. Tenemos la fase de luz, que serían los tilacoides, eh, que se acumulan fotones y que se separan ahí los hidrógenos del oxígeno. Y también tenemos la fotorrespiración. La fotorrespiración es cuando, y esto pasa principalmente en las plantas C3, es cuando tenemos una gran cantidad de luz, la planta ya se está comenzando a desecar porque ya no da, le está dando un golpe de calor, entonces lo que hace es que cierra sus estomas, ya no transpira y absorbe absorbe el oxígeno, agarra los azúcares que ya tiene y hace el proceso inverso. Entonces es como que agarrar a la mitocondria y comenzar a trabajar con ella. Ya no está fotosintetizando, sino que está gastando sus recursos. Eso no nos conviene cuando estamos hablando de un proceso productivo. Cuando estamos hablando de la naturaleza, pues es un proceso de irritabilidad como lo vimos anteriormente. ¿Ok? Sería eso principalmente. Entonces, ¿qué encontramos en plantas C3? Encontramos el frijol, encontramos también el trigo, encontramos, ¿qué más? La papa, el tomate. Encontramos que casi que todas las plantas que tienen una nervadura reticulada. Lo vamos a ir viendo ahí en la práctica de laboratorio en campo, no se preocupen. La fotosíntesis C4 lo vamos a encontrar, como indicamos, en pastos tropicales, que sería el maíz, caña de azúcar, en la mayoría de palmeras. Lo vamos a encontrar también ¿qué más podríamos indicar aquí? Bueno, principalmente.
Luego tenemos la fotosíntesis CAM. Aquí esta la vamos a encontrar. Dice Crassulacean Acid Metabolism, que sería metabolismo ácido de las crasuláceas. ¿Qué son las crasuláceas? Unas plantas suculentas, las que ustedes tienen en su casita para adornar, las que no se les mueren aunque no las estén regando. Pero aparte de las crasuláceas, que son una familia, también encontramos los cactus o las cactáceas, que son los cactus a fin de cuentas, algunas nueces, algunas orquídeas, bromelias, como serían los gallitos que pueden encontrar epífitos, están arriba de árboles, o las piñas también. Otras plantas suculentas, almacenadoras de agua en tallos y hojas. Aquí está lo que les había comentado hace 2 semanas, que sería lo de, bueno, hace 3 semanas ya, que sería lo del acuénquima. Estas almacenan agua en su parénquima. Permite que las plantas funcionen bien bajo condiciones limitantes de provisión de agua, porque pues en los desiertos no contamos con gran cantidad de agua, así como alta intensidad lumínica. Los ácidos orgánicos se acumulan en la noche. Oigan esto muchachos, entonces en la noche abre sus estomas, hace intercambio gaseoso y se degradan durante el día. Entonces cierra sus estomas cuando comienza a salir la luz del sol para evitar que se haga el proceso de fotorrespiración, y con lo que pudo comer en la noche, digámoslo así, hace el proceso de la fotosíntesis, liberando, vamos a ver, y se degradan durante el día, liberando el dióxido de carbono para que se vaya trabajando con la PEP carboxilasa. Bueno, entonces vamos viendo aquí de a poquitos. Otra cuestión que creo que me faltó aquí, que sería la rubisco, que sería la ribulosa bifosfato carboxilasa, es la que absorbe el dióxido de carbono aquí. Aquí sería la PEP, que sería fosfoenol piruvato carboxilasa, sería la que absorbe el dióxido de carbono, y aquí pues también la fosfoenol piruvato es la que absorbe el dióxido de carbono. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos. Tenemos a erénquima también, epidermis abaxial, xilema y floema, epidermis axial. Aquí tenemos clorénquima, perdón, sí, clorénquima con cloroplastos grandes, típico de la fotosíntesis CAM. Entonces aquí tenemos el último ejemplo, que sería la cuestión de que tenemos la mitocondria, que va a ser la fase, un proceso de respiración, va a absorber azúcares, va a absorber oxígeno, porque está respirando, y va a generar ATP, que es la energía. Entonces va a estar produciendo después de eso dióxido de carbono y agua. Este dióxido de carbono, digamos que fuéramos nosotros estos. Entonces, consumimos azúcares de una pera que nos comimos, una manzana que nos comimos, estamos respirando y consumimos estas sustancias, producimos energía y sacamos dióxido de carbono de nuestra nariz y también sudamos. Este dióxido de carbono y este sudor, pero dejemos de lado lo del sudor, hablemos de agua como tal, pues podría ser incorporado en el proceso fotosintético, que más el ATP, que sería la energía con la que cuenta, que es producida por el sol, pues va a producir oxígeno, que es el que nosotros necesitamos, y el azúcar. Entonces aquí está una relación cíclica entre ambos procesos. Esto se puede realizar fácilmente en la misma planta, o ahorita como se los expliqué, que sería planta-persona. No me queda más que decirles que pues eso sería todo por el video del día de hoy. Que lean su práctica de laboratorio, y si en dado caso tienen alguna duda de cómo realizar el experimento, pues pueden abocarse conmigo durante la semana para que pueda resolver las dudas. Pasen feliz día y nos seguimos viendo.